Hey chicos, ¿cómo están? Bueno, regresamos ya a los videos en casa. Ah, entonces, vamos a entrar, si ya vieron el título, como dice, del caudillismo al presidencialismo, ¿no? Vamos a dejar ya lo que es el periodo armado de la revolución y vamos a entrar a lo que les decía la última vez que hablamos, de lo que es conocido como el periodo de postrevolución. Es decir, la parte en la que se culmina toda los ideales por los que se originó la Revolución Mexicana, ¿no? Ya dejamos todo el movimiento armado y vamos a pasar a lo que es ya la parte a lo político, ¿no? A cómo se van acomodando todas estas demandas, cómo la Constitución va a ir ordenando todo lo que son la forma de conducir a México, ¿ok? Pero entonces, ¿qué son los caudillos o por qué se refiere a caudillismo? Bueno, recuerden, un caudillo es una persona carismática que es la que se levanta, ¿no? En armas normalmente se levanta para defender la justicia social, para defender a los que menos tienen, a los que son maltratados, ¿no? Por ejemplo, podríamos llamar a Emiliano Zapata, a Francisco Villa, ¿no? A un Carranza o a alguien que representan algún grupo de personas y que están demandando una necesidad. No es como, digamos, sean como los Robin Hoods mexicanos. Entonces, estos caudillos, algunos van a ir como ocupando algunos puestos en la política. Recuerden, el que más quería ser presidente, pues es Venustiano Carranza, que él convoca a la Convención de Aguascalientes para que él fuera designado. No termina siendo presidente, sino hasta cuando se da la Constitución del 17 en la que él es presidente. Pero después se levanta, o quizás se da el último levantamiento armado, que es a partir de lo que es el plan de Agua Prieta con Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, que había sido como amigo de Venustiano Carranza, se distancian. Y termina Álvaro Obregón levantándose en contra de Carranza porque Carranza no estaba considerando a Obregón como su sucesor en la presidencia. Entonces se queda como presidente interino Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón inicia este movimiento. Sale Venustiano Carranza rumbo a Veracruz, ¿no? Él sale de Ciudad de México rumbo a Veracruz y es en Puebla. Por ahí recuerdan que la semana pasada se conmemoraba su asesinato. En Puebla es emboscado y fallece Venustiano Carranza. Entonces termina ya siendo presidente Álvaro Obregón de 1920 a 1924. Y con Álvaro Obregón se empiezan algunas como reformas, se empiezan como a consolidar ya las demandas de la lucha de la Revolución de Independencia, cosa que no se había hecho con Carranza. Carranza había dado largas, no había empezado a hacer lo de la repartición de tierras, ¿no? Que Zapata quería, ¿no? Tierras, tierras, tierras. Entonces empieza como lentamente, lo lleva a bien Álvaro Obregón, termina su cuatrienio. Recuerden, son 4 años los que son de gobierno, pero después llega otro personaje llamado Plutarco Elías Calles, que es con el que nos vamos a centrar. Ahora, ¿quién era Plutarco Elías Calles? Bueno, él era un hijo de una prominente familia de terratenientes de Guaymas en Sonora, ¿sí? Era pudiente este joven, se suma con Madero, ¿no? Está también en contra de Huerta, se suma después al constitucionalismo con Álvaro Obregón y Carranza, y después termina ya siendo como más íntimo de Álvaro Obregón. Pero lo que sucede con Adolfo de Plutarco Elías Calles, perdón, es un suceso que se le conoce como la Guerra Cristera o la Cristiada. De hecho, hay una película que se llama La Cristiada. Y está un libro, hay un autor de apellido Meyer, me parece es Lorenzo Meyer, que aborda este tema. Es muy amplio. La Guerra Cristera se da de 1926 a 1929. Pero ahora, ¿por qué se da este levantamiento? Bueno, sucede todo a partir del artículo 130 de la Constitución mexicana, que es el que
menciona sobre qué iba a pasar con la iglesia, la relación de la iglesia y el Estado. Recuerden, con Benito Juárez, él lo que hace es separar. Había algunos obispos y curas que tenían injerencia o que eran diputados o que tenía que ver en el gobierno. Tradición o se retoma la tradición de la época de la colonia. Algunos obispos fueron virreyes, ¿no? Entonces, a partir de esa relación, algunos obispos después de la independencia siguen estando en el medio político, interfiriendo y demás. Todavía con Maximiliano por ahí andaban. Entonces, con Juárez ahí se ven ustedes por su lado, nosotros por su lado. Y recuerden, la Constitución no establece, o sea, algún artículo en específico, no lo deja ahí como que al libre. Pero ya con la Constitución de México, ahí sí se empiezan como a reformar algunas cuestiones con lo que va a pasar con la iglesia. Entonces, y Calles pues se fue al extremo. Entonces, ya no solamente es cada quien por su lado, sino ahora el Estado va a delimitar algunas funciones o va a ponerle una línea así, a delimitar, a parar, a estorbar, a interferir, ¿sí? Delimitar, a limitar las labores de la iglesia. ¿En qué sentido? Bueno, primeramente las parroquias o los edificios de la iglesia pasan a propiedad del Estado. Son propiedad federal. Y esto no solamente aplica a las parroquias, a la iglesia católica, sino también a otro tipo de creencia o religión, ¿no? Por ejemplo, las iglesias protestantes también entran a estas reformas, también entran en los que se artículos. No sé si han visto en algunas iglesias de estas, los metodistas o los bautistas, que en la fachada o la entrada principal del templo está una cosita ahí que dice propiedad federal y está el registro ante el Estado de esa iglesia, ¿no? Entonces ahí está Y si se quiere hacer alguna modificación o lo que sea, tiene que estar validado por el Estado. También la iglesia comienza a pagar impuestos. Sí, o sea, Calles hace algo que ni siquiera Juárez se había atrevido a hacer, ¿no? Entonces se le empieza a cobrar impuestos, se prohíben las reuniones al aire libre, es decir, todo tiene que pasar dentro de la parroquia, dentro del templo, se suspenden las procesiones, muchas cosas se limitan, los sacerdotes no pueden ser votados ni votar, y además tampoco pueden hablarse, o sea, estos temas, la política no puede hablarse dentro de la misa, ¿no? Es decir, está en la misa el cura, lo que sea, el ministro, y no puede decir, no, es que Obregón, no, es que Calles, o sea, no puede haber alguna opinión política en el culto, ¿sí? Entonces la iglesia, obviamente los párrocos, los curas, pues se ponen, pues se sienten amenazados, ¿no? Ante estas prácticas, ante estas políticas, y se levantan, cierran el culto, ¿sí? Se cierra el culto por primera vez en México desde la ocupación española. No se celebran cultos de la iglesia. Y principalmente se dan estos levantamientos en Jalisco, Michoacán, Durango, Guerrero, en Guanajuato, que es donde más estalla, y Colima, Nayarit y Zacatecas, es decir, como la parte centro y norte de la República. Obviamente en algunos puntos, no sé, Puebla también es escenario, pero principalmente en estos estados que les mencioné, y la lucha va a ser entre gobierno e iglesia, ¿no? O sea, el gobierno con el ejército que ya está consolidado, el ejército como servidor del gobierno leal, recuerden, después de lo que fue la escena trágica, contra los párrocos y los campesinos o los fieles, ¿no? En su mayoría era de origen campesino. Entonces se hace este enfrentamiento que es muy crudo, muy cruel. Una de las, no sé, llegaron a 100,000 muertos, no sé, fue una locura este enfrentamiento, que se da ya con la firma de un tratado con el presidente Emilio Portes Gil. Pero ahí vamos a dejarlo tantito, vamos a regresar con Plutarco Elías Calles. Tiene este enfrentamiento entonces. Termina su mandato, les decía, se firma hasta el tratado hasta 1929. Plutarco Elías Calles termina hasta el 28. Y, bueno, ¿qué más hizo Calles? Él crea el Banco de México,
que va a ayudar a que se pueda consolidar la economía, la moneda de México ante, digamos, el exterior, sí, en la economía ante el extranjero, ¿no? Se crean también algunos bancos rurales o ejidales en apoyo a algunos campesinos, algunos programas para reactivar la labor del campo. También reconstruye carreteras, en fin, como que ahí la va librando, pero lo que más cubre el gobierno de Calles es extremismo, digamos, en contra de la Iglesia Católica. Resulta que Álvaro Obregón pues todavía seguía vivo, pero él en algún momento hizo una reforma porque en la Constitución pues estaba marcado que el presidente no se podía reelegir. Entonces se hace esta modificación de que sí se podía elegir, pero cierto tiempo después, ¿no? Tenía que pasar algún tiempo para que se pueda reelegir. Calles termina su mandato y termina regresando a la presidencia Álvaro Obregón. Ahora Álvaro Obregón ya era casi de los últimos revolucionarios. Y resulta que en una comida muy cómoda y tranquilamente en Ciudad de México lo asesinan. No sé si han escuchado de esto. Lo asesina un personaje el 17 de julio. Es asesinado del 28 por José de León Toral, un cristero. Entonces él lo asesina, se hizo pasar creo que por mesero, no sé, es todo un show. Hay mucho material de esto, se hace una obra de teatro, hay como una novela o poemas o cosas así, donde abordan ese tema porque fue muy sonado ese tema, ¿no? O sea, era el presidente de la República, el tema de la cristera, pues de la cristiada, pues estaba en su momento así álgido y demás, entonces sí fue muy sonado que asesinaran a Álvaro Obregón y entonces entre Emilio Portes Gil como presidente interino, y hasta después, hasta el 30, es que entra Pascual Ortiz Rubio como presidente. Ahora, este periodo más o menos de 1928 al 34 se le conoce como el Maximato. O lo podemos tomar como desde el 24 hasta el 34. ¿Por qué el Maximato? Bueno, porque a Plutarco Elías Calles se hace llamar o se le considera como el jefe máximo de la revolución. Él cómo se atribuye, porque en realidad no hizo nada Plutarco Elías Calles durante la revolución, pero él ya resulta ser el último que estuvo presente durante este movimiento armado, ¿no? Ya todos los demás habían colgado los tenis, ya habían fallecido, ya habían muerto, asesinados, lo demás, o se habían retirado de la vida pública, ¿no? Entonces, Plutarco Elías Calles es denominado como el jefe máximo de la revolución, y entonces él es el que comienza como a ordenar. Él es el presidente, o él crea lo que es este Partido Nacional Revolucionario. Más o menos en 1929 se instaura o institucionaliza este partido. Y él va a decir quién gobernar, quién no va a gobernar y demás. Entonces llega a la presidencia Pascual Ortiz Rubio, pero Plutarco Elías Calles pues presiona para o sea, lo agarre como de títere, ¿no? Entonces no aguanta esto Pascual, dice, ahí se ven, y entra como interino Abelardo L. Rodríguez, que es el último presidente interino que tenemos en México. A partir de, bueno, él termina el mandato de Pascual Ortiz Rubio y después se convocan otra vez elecciones en 1934 en donde resulta ganador Lázaro Cárdenas del Río. Y bueno, aquí me voy a quedar porque ya llevo mucho tiempo. Lázaro Cárdenas del Río es considerado por la historia de México como uno o de los mejores o el mejor presidente que ha tenido México. No solo por lo que hizo, ¿no? Recuerden, él fue el que expropió el petróleo, reparte o crea lo que son los ejidos, hace la repartición de tierra, crea el Instituto Politécnico Nacional, lo que es el Poli, desarrolla la industria en México, o sea, se habían hecho fábricas y demás, pero no había técnicos, no había quienes repararan o quienes trabajaran en las fábricas y demás, todo tenía que venir de gringos, entonces se crea el Poli, no sé si lo han escuchado, el Instituto Politécnico Nacional, para crear profesionistas para la industria, ¿no? Entonces son más ingenierías las carreras que ofrece esta universidad. Pero además por su persona, Plutarco Elías Calles posee una persona muy íntegra, es decir, que lo que él decía
así era, lo actuaba. O sea, así como él hablaba, él lo hacía, nunca daba como la espalda al pueblo. Y le decían de cariño el Tata, le decían Tata Cárdenas. La gente lo quería mucho, sus allegados, no sé, era la locura, Lázaro Cárdenas. Entonces con Lázaro Cárdenas se termina, él dice, ahí te ves, le dice bye a Plutarco Elías Calles y se crea el Partido de la Revolución Mexicana en 1938, que es el antecedente al PRI que se crea en 1946 y que hasta el año 2000 es que va a estar en el gobierno, ¿no? O sea, va a estar gobernando cuando se da la alternancia con el PAN. Que curiosamente el PAN, el Partido Acción Nacional, se había creado en 1939 y hasta el 2000 llegan con un candidato a la presidencia. Entonces, bueno, hasta aquí nos quedamos. Recuerden, la idea es ver esa transición de lo que son los caudillos a la era de la institución, ya con el presidencialismo, es decir, en donde realmente el pueblo podía elegir a quien quería, ¿no? Obviamente, pues se hacía chanchullo, ¿no? Porque qué curioso, qué casualidad que desde el 38, ¿no? Desde el 44 que les decía, ¿no? Que fue desde cuando se crea el PRI, desde el 46 hasta el 2000, o sea, 54 años que estuvo el PRI en el gobierno, ¿no? Qué casualidad. Pero bueno, es otro tema. Aquí nos quedamos entonces con el tema de caudillismo, presidencialismo. Falta todavía hablar sobre lo que es el muralismo, ¿no? Con José Vasconcelos, la creación de la SEP, todos esos programas culturales que está en su video. Y bueno, bye.